Mencionaron a 3 varones. Claro, porque de Ninguna hecho mujer. lo que publicó Hernán Capielo está en esa línea también en La Nación. Exactamente. Es lo mismo que la misma información tengo yo. Uno es Mariano Borinsky, que Mariano Borinsky está en la comisión de el proyecto del código, para la reforma del código. Después... el doctor Máiquez. El doctor Juan Bautista Máiquez, que es el fiscal de la Ciudad de Buenos Aires. El jefe de los fiscales de la ciudad. El jefe de los fiscales de la ciudad. Hijo de Coco Máiquez. Exactamente, camarista. sí, exactamente. Y el otro no lo recuerdo ahora. Creo que es alguien de el sur, de la Patagonia, sí, de Chubut. Sí, el de Comodoro Rivadavia, Leal de Ibarra. Con lo cual, digamos, tampoco habría una mujer para la jefatura de los fiscales que está vacante desde Gil Carbó, precisamente 2017. Era una mujer. O sea, hace ya exactamente 7 años que la política no construye los consensos, ni con Macri, ni con Alberto. En el caso de Alberto fue fruto de la discusión con Cristina Fernández de Kirchner porque él quería impulsar a Rafecas. Sí, Cristina en un primer momento también, después dijo que no. Exacto. Y en el caso de Macri, precisamente era una mujer, era Weinberg de Roca, que como no tenía acuerdos políticos suficientes, no iba a prosperar con las mayorías necesarias. Y a Rafecas lo quieren impulsar desde el gobierno para que se presente para casación, porque él había concursado para la Cámara de Casación y había salido primero. Después, cuando le ofrecen ser procurador, deja de lado eso y dice, bueno, apuesto a ser procurador. Estaba muy contento él con esa decisión de Alberto de nominarlo a él. También ahí es un hombre muy preparado, Rafecas. También ahí se requieren 48 votos. Sí, o 2/3 de los presentes, ¿no? Que en realidad es una disquisición que marcó muy bien Pagni el lunes, que efectivamente es sobre los presentes. ¿Por qué? Porque uno tiende a pensar... Juega con el que se levanta de la banca, el que va, que algunos el que se enfermó, un vuelo no llegó, alguien tuvo que hacer reposo por una prescripción médica y entonces con 68 senadores, con 46 tal vez lo lográs. En fin, qué sé yo, no sé. Queda largo igual. Queda largo para el oficialismo la idea de conseguir tamaño número. Hoy ACDE fue la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas, una nueva entidad que se pronunció contra la postulación del juez Ariel Lijo. Vos sabés, Paulino, que el afer del hijo va a ser el principio del argumento de la oposición en algún momento en el futuro. No sé cuándo empieza a correr la política de vuelta. Porque naturalmente, Milei probablemente se desgaste en el ejercicio del poder, como le pasa a todo el mundo, y le van a empezar a sacar los trapitos al sol. Este va a ser uno de esos. ANCHAM también Sí, hubo en muchas entidades. Hay varias cámaras empresarias. Pero en cualquiera de los casos, lo que dijo Débora respecto a las menciones públicas que ha hecho Cuño Levarona es que el gobierno está dispuesto a negociar, va por todo. Y dice, no es solo la Corte, es la Procuración, es el defensor del pueblo, son los camaristas, son el 25% de juzgados vacantes que tenemos en la justicia federal. Son las 5 sillas de las 12 de Comodoro Pi, como marcaba Lourdes. Es decir, están discutiendo poder de verdad, que además esa perpetuidad, salvo juicio político, muy difícil de imponer en la Argentina con la actual composición del Consejo de la Magistratura. Y prepárate, porque si lo eligen al hijo, va a haber más vacantes en Comodoro Pi, porque él está subrogando actualmente 3 juzgados. Claro, porque efectivamente, como contaste el otro día, tenemos 5 juzgados y con él serían 6. Sí, este es un tema que excede, digamos, al gobierno de Javier Milei, pero efectivamente se encuentra en su llegada al poder con una enorme cantidad de cargos para cubrir en la justicia de primerísima relevancia, que requieren acuerdos políticos. Hablando de acuerdos, vos fíjate, vos decías, hace política. Lo que mencionaste hace un ratito respecto de haber obtenido los votos necesarios en la Comisión de Acuerdos del Senado de Relaciones Exteriores para los embajadores, que quedaba pendiente, ahora tienen que ir al recinto, los otros 6 ya estaban acordados, ¿no? La OEA, Estados Unidos, etcétera, de Axel Banish, del Rabino, ahí también marca cómo cuando hay vocación de hacer política se pueden resolver algunas cuestiones. En este caso tenía que ver con Lustó, con Diana Mondino, con una conversación frente a una flagrante ignorancia. Voy a ser generosa con Lustó, diciendo que era ignorancia, haciendo objeciones respecto del traslado de la capital a Jerusalén de Tel Aviv, que había manifestado públicamente el presidente Milei, pero que de ningún modo está en proceso de ejecución por parte de la Cancillería, de ningún modo, y esto Lustó lo debe saber, del mismo modo que Jerusalén es la capital de Israel, y lo debe saber también el senador Lustó, me extraña que no se lo haya dicho ningún asesor, y que cuando se hablaba de de la división en dos, entre un Estado judío y un Estado árabe, por la razón por la cual se frustró fue porque justamente
los estados árabes invadieron, atacaron a Israel en aquel momento, y eso me parece que también lo desconocía. Sin embargo, bueno, después de una conversación se obtuvieron las firmas necesarias, porque tampoco estaba el senador, un senador de la Libertad, Atauche. Abad se tuvo que ir antes, no firmó tampoco, y Atauche estaba de gira con AmCham justamente por los Estados Unidos y no había dejado nadie como reemplazo. En la banca de la Libertad Avanza es el jefe del bloque de la Libertad Avanza, es hombre de la provincia de Jujuy. Pero precisamente, igualmente se cubrieron la cantidad de firmas necesarias en la comisión para que pase finalmente a ser aprobada esa designación. Ahí claramente hubo un acuerdo político, hubo una conversación y finalmente el designado embajador por parte de Javier Milei en Israel obtuvo el dictamen, digamos, favorable de la comisión. Y está muy bien lo que marcás, porque el gobierno finalmente empezó a tejer política, está tramando la idea de que la ley base se apruebe en el transcurso del mes próximo. Abril entra con el mismo lunes de la semana que viene y efectivamente hay mucha expectativa porque el 25 de mayo, que quedaba lejos, empieza a acercarse. Ya pasó todo marzo, desde aquel anuncio del primero. Sí, y también se empezó a sacar el pie del acelerador con respecto a algunas cosas, ¿no? Arrancó muy, pero muy fuerte en materia de aumentos. Por ejemplo, empezaron a darle bien algunos números. Sabíamos, lo dijimos, que no era sustentable esto y ahora está más interesado no solo en que el déficit fiscal le funcione más o menos bien, sino en mostrar un buen número de inflación. Con lo cual, me da la sensación de que estamos entrando en una nueva etapa, pequeña etapa distinta ¿Vos crees que viene Milei? un Milei con más concesiones, un Caputo con más concesiones, tal vez? No sé si específicamente Milei. Te puedo asegurar que el Caputo que en diciembre decía hay que regularizar la relación entre precios, hoy está distinto. Hoy levanta el teléfono y dice, muchachos, ¿pueden aumentar tanto la nafta? ¿Pueden no aumentar tanto el agua? Perdón, a propósito de eso, la nafta aumenta 4,5% promedio, salvo algunos lugares donde se va a empezar a aplicar la famosa tasa adicional, que va a servir o para financiar el autotransporte público de pasajeros, Neuquén Capital, una tasa del 4,5%. Eso no tiene que ver con el gobierno nacional. No. No tiene que ver con el gobierno nacional. Son municipios, o en algunos casos provincias, en otros casos, que dicen, como no me dan la nación, entonces yo tengo que cubrirme y crear tributos. Ahí hablan de la doble imposición, va a ir a la justicia, pero en cualquiera de los casos hay muchos lugares donde ya se cobra. Se habla del caso de Mayra Mendoza, que aplica un 2%. Bueno, recuerden que lo aplicó Mar del Plata desde comienzos de año, 1,86%, lo aplica Rosario desde este año, lo aplica Pilar con el 2,5%, Pilar que creó 7 tasas distintas, entre otras a los grandes industriales del Parque Industrial de Pilar para financiar el hospital. O sea que efectivamente hay una revoleada de creación de impuestos para cubrirse monstruosa que también van a terminar pegándole a algunos precios. Ahora, imagínate, Quilmes aumenta los impuestos de las estaciones de servicio, ¿no? Lo que te cobra por el litro de nafta de gasoil. ¿Quién festeja? La estación de servicio del distrito más cercano que no cobre esa tasa, porque salvo se va a llenar de gente. Sea algo que empiece a ser más general, porque en el conurbano lo cobran casi todos, ¿eh? Este es el otro tema, porque nosotros no lo tenemos. Ahora lo cobra San Isidro, lo cobra San Vicente Isidro, López, creo que también lo cobra Vicente López, lo cobran muchos. 3 de febrero no. Por eso Valenzuela levanta la bandera. El vivo Valenzuela. Claro. Porque te baja 2,50 pesos los impuestos, levanta la bandera. Pero efectivamente ahí regiría lo que marcas vos. Ahora, después en el resto, la mayoría te diría que ya lo está aplicando. Bueno, más allá de eso, decía, sí se confirmó en la resolución del ENRE el aumento de la tarifa de luz. Y el gas que se había dicho que se iba a postergar, finalmente no, ¿verdad? Sí, no, el gas lo decíamos ayer, se va a triplicar y cuadruplicar la factura en algunos casos. Pero para el ENRE, los nuevos cuadros tarifarios a partir de abril rigen para todos los segmentos. O sea, no va a haber segmentos que no paguen aumentos, en promedio del 150%, con picos de 250% en los de mayor consumo y en los sectores más bajos de 70-80%. Es decir, alguien que pagaba 5.000 pesos va a pagar 10.000. Sí, con una particularidad, es interesante la estacionalidad en todo esto, ¿no? Porque, por ejemplo, la electricidad se usa mucho en verano, el gas naturalmente se usa más en invierno. Todavía tenemos unos meses que no son los más crudos de frío, con lo cual hay que... Esto es un mensaje a la comunidad, mensaje parroquial para todos los hogares. Hay que empezar justamente a ver cuál es el consumo y ver cuál es el impacto en la factura, porque ahora no va a llegar tan fuerte, va a llegar muy fuerte en junio y julio. Paulino, ya que estamos, quiero contarte algo que realmente me sorprendió. Hoy estaba en la redacción del Diario de la Nación, un muy buen redactor que tenemos, Ignacio Grimaldi, un muy buen periodista, me acerca la nota, me pongo a editar la nota, ¿sí? Y digo, ¿vos estás seguro de esto? Me dice, sí, es así.
Yo no es que no le creía, pero un poco. Mándame la resolución, efectivamente. Bien de jefe lo tuyo. No, de maravilla. ¿Está bien eso o no? No, para que sepan cómo la calidad que trabajamos en el Diario de la Nación. Está muy Me bien. manda, y no tenía razón yo desconfiado, tenía razón el periodista. Bueno, resulta, señora, señor, que a partir del mes próximo, las facturas de gas van a estar vinculadas a la evolución del dólar según el Banco Nación. O sea, dólar y oficial. esto es nuevo. Dólar oficial, Banco Nación. Débora Plager abre los ojos así. No sé si gastarás mucho gas, Débora, pero esto es una novedad. ¿La tarifa estaba parcialmente dolarizada hasta ahora? Sí. Entonces, ¿dónde está la novedad? Sí, estaba dolarizada, pero la diferencia la pagaba el Gobierno Nacional, la pagaba el Tesoro. A partir de ahora la va a pagar el consumidor. Y una breve explicación porque va a haber muchas sorpresas, créanme, Van en a subir materia de las servicios expensas ya públicos. también. Eso, o sea, sí. No, pero por el suben tema con de el rumor, los suben que con la tenemos confirmación. calefacción central, te suben la expensa por el gas. Claro, Igual porque que acá se te utiliza da. el agua. Vos dijiste, Paulino, aumenta, por ejemplo, a 300, 400% en algunos casos. Además, está relacionada con el tipo de cambio. Ahora está bueno porque el dólar está bastante planchado. Y hay 3 eslabones que hacen que cuando vos prendés la hornalla haya gas en tu casa. Uno es que alguien explora por el gas Lo genere. en el país, exactamente. Claro, lo busca, lo explora, después lo produce. Después lo mete en un caño, eso es transporte, y finalmente lo distribuye a través de empresas como Metrogas. En el caso del primero, el costo del gas va a tener esta implicancia del dólar. Es un precio totalmente dolarizado. Y en el caso del transporte y la distribución, se va a ajustar, se va a indexar mes a mes por inflación. Así que atención. Con lo cual acá a las indexás tarifas. Totalmente O sea, indexado. 2 tramos por inflación y un tramo Exacto. dolarizado. Exacto. Con lo cual, en términos, si esto lo traspolamos al sector de hidrocarburos, si el gobierno Sí. tomara la misma decisión, esto terminaría con el barril criollo. Es que el barril criollo debería haber terminado, me estoy ganando amigos ahora, el barril criollo debería haber terminado si Caputo no hubiese levantado el teléfono y decir, muchachos, vayamos un Y poco hubiera- más lento con esto del Y capitalismo. hubiera hecho heterodoxia, no ortodoxia, y en lugar de liberar precios, Sí, les dijo, muchachos, mucho, es demasiado, le pega toda la estructura de Claro. costos, los fletes y demás, con lo cual traten de morigerar y en marzo se aplacaron los aumentos que habían sido muy fuertes Claro. en diciembre, enero y y febrero. mirá la que te tiro ahora, Paulino, porque ahora me envalentoné. Y mirá si vamos a buscar un número de inflación de marzo, 1/10 por debajo de los 2 dígitos. Bueno, mirá, Sí. Eso es lo que busca Caputo. 9,9 dicen, ¿no? Hoy Algunos Libertad y economistas. Progreso dio a conocer este dato estadístico que creo que le da 10,6%, si no me Sí. equivoco. Ahora, ¿qué es lo que está bajando? ¿Qué es la inflación en alimentos fundamentalmente, que siempre está por encima de la media? Porque vos después tenés, no sé, bueno, los regulados de los que vos recién hablabas. Después Sí. tenés prepagas que siguió con algunos incrementos que se efectivizaron Claro. en este último mes. ¿Qué es lo que te puede dar una inflación eventualmente, como muestra Paulino, de 10 o incluso de un Sí. dígito? 10,6 mensual dio el índice de precio al consumidor de la Fundación Libertad y Progreso, sería un acumulado del 51,1% igualmente en los primeros 3 meses Claro, del año. es Y no muy queda No, bueno perder de bueno, vista esto, incompatible con la digamos, ¿no? vida económica de cualquier país, Ahí ¿no? estamos, tienen razón los dos y es muy bueno lo que dice Débora. ¿Qué pasa? Una cosa es nivel de precios y otra cosa es la aceleración de precios, que sería la inflación. Cuando los precios están tan altos y te estás entrando en una recesión y nadie te compra y vos ya reacomodaste mucho los precios y en algunos casos quizás te pasaste en la curva y lo pusiste demasiado alto y sabés que fue demasiado, empezás. No te digo a bajarlo, pero sí a moderar los aumentos. Pero no puede haber algo metodológico también respecto de esto que Caputo insistió tanto, de Puede, evitar sí, el 2x1 y sí. que el 70% de descuento en la segunda unidad no sea tal y que efectivamente haya una rebaja del precio del producto. Hay cual algo de fuere. eso. Puede ser. Hay algo de eso, sobre todo en alimentos, porque algunos supermercados empezaron a cambiar la manera en la que presentaban los precios, pero también hay mucho esto de no ir tan rápido en algunas cosas, sobre todo servicios públicos Sí. y nafta. Déjenme decir que, así como he marcado que había una espiralización de precios muy alta a comienzos de año, he notado inclusive que algunas cosas valen menos. Sí. Por ejemplo, lácteos, no tanto, pero quesos sí he notado alguna tendencia a la baja. Lo que me quedaba muy descalzado, en donde la picada era infinitamente más cara que el asado, que siempre lo dije todo el año pasado, Sí, me acuerdo. definitivamente hoy empezó a tener el queso en particular, no los fiambres, algún tipo de estabilización o incluso alguna
merman los precios que se habían ido muy lejos. Ahora, cuando vos ves alguna, por ejemplo, el arroz estable, pero había subido un montón a comienzos de... Harina tuvo un incremento, aceite de girasol mermó el aumento porque, entre otras cosas, el dólar se planchó o bajó. El agua mineral un poquito arriba. El bidón ya hoy lo conseguís a 2.500 más menos, de un poco más de 6 litros, agua mineral, que estaba a menos de 1.000 pesos hace 5 meses, ¿eh? La leche, efectivamente, difícilmente encontré esa 1.000 pesos. Hoy está arriba. Sí. Manteca 1.500, pasó a casi 2.000. Fíjate, la yerba volvió a tener algún aumento. Ahí se rediscutió el precio de yerba para los productos. Los huevos, otra vez siguen aumentando. Están caros los huevos. Más de 3.300 pesos promedio. Este es un relevamiento que se preparó entre varias consultoras promedio. Ahora, lo que dicen las consultoras es que la última semana la inflación, es lo que dijo también Milei, cuando habló, entiendo que ayer mismo, es que la última semana estaba corriendo la inflación por debajo de alimentos. Del dígito. Por debajo del dígito. O sea, por abajo del 10%. La última semana 0,15, ahí está. Sí, igual yo, con todo respeto del presidente y de quien quiera, no le creo mucho al político hablando de... No, me hace acordar de Rubinstein cuando medía la inflación por semana. Claro, muchachos, mostremos el número del INDEC y sobre todo antes que el número del INDEC, porque en algún momento lo han intervenido al INDEC, no este gobierno de ninguna manera. Bueno, que la sensación nuestra sea que las cosas no aumentan minuto a minuto en la Argentina. ¿Qué tiene que pasar para que la inflación siga bajando? Primero, que no haya una devaluación. Eso es clave, Y que en la ha descartado principio- desde No creo Caputo, que Milei. no creo que exista. En No, algún momento no se descartaba. Vos viste Se que pensaba... ayer, cuando habló Milei en este foro económico y demás, tuvo un párrafo crítico, no lo voy a parafrasear porque no recuerdo el textual, de los economistas que sostienen que hay un atraso del tipo de cambio y alimentan expectativas devaluatorias. Dijo que era una pésima lectura, ¿no? Los trató un poco como de burro, digamos, ¿no? Sí. Porque hay un sector de los economistas profesionales que hablan de esta situación respecto del atraso del tipo de cambio, ¿no? Y bueno, Sí, yo eso le- te lo cuento. Sí, perdón, Lourdes. Perdón, yo No, dale. el otro día le pregunté a un economista que sacamos por la tarde y me decía que el dólar debería estar en 1.400 para no estar atrasado. Pues yo le dije, ¿qué sería un dólar que Claro, no esté eso sí. atrasado? Y me dijo 1.400. No, yo no estoy tan de acuerdo con eso, respetuosamente. Yo Hay no casi soy tantos dólares economista, como ¿no? economistas, digo. Claro. Claro, Sí, tal cual. yo soy apenas licenciado en comunicación, pero más allá de eso, hace mucho que leo y veo cosas de economía. Eso si vos le metés la inflación adentro, porque claro, la inflación de los últimos 3 meses ha sido muy alta y el dólar estuvo relativamente planchado. ¿Sabés cuándo vamos a saber si el dólar está caro o barato? A fines de abril, nos falta tanto, no seamos ansiosos, fines de abril, principios de mayo, cuando el campo tenga que empezar a liquidar. Si el campo Sí. liquida, el dólar está Y bien. el Que hay que dólar ver oficial va a cuánto- llegar casi a esa cifra. Y hay que ver cuánto Podría. liquida el campo, además, ¿no es cierto? Por eso, Porque sí, ahí sí. tenemos todavía un misterio. Una cosa que no me quiero olvidar. Cuando hablamos de la pobreza, que dio a conocer el dato del INDEC hoy, va a ser la tapa de los diarios de mañana, Sí. que es una tragedia porque es rostro humano, son personas, son casi 20 millones de argentinos con algún tipo de necesidad no cubierta y que están por debajo de una línea aspiracionalmente donde nadie quiere estar. Hay lugares de la geografía argentina. Yo dije Gran Resistencia en el 56 y yo invertí en mi mente el número. En realidad, Gran Resistencia, Chaco, tiene 65% de personas, según cifra oficial del INDEC, Tremendo. bajo la línea de la pobreza. Es decir, 2 de cada 3 habitantes. Perdón, ¿es la zona más pobre del país? Sí. Lo es, porque en algún Correcto. momento estaba la duda con Concordia, Entre Ríos y... bueno, exacto. después viene Concordia con casi 60, después viene Santiago. La Banda en Santiago del Santiago del Estero, Estero, claro. después está La Rioja con más del 51, el Sí. Gran La Rioja, A mí- Gran Santa Fe arriba de 48%. Me de impacta pobreza. mucho cuando los porcentajes se traducen en números de personas, ¿no? Porque, por ejemplo, Claro. recién hablábamos de prácticamente 20 millones de argentinos pobres y en los menores de 14 años, 11 millones. Es una enormidad, es una tragedia para la Argentina, es una hipoteca a futuro y sobre todo porque vos recién mostrabas algunos gráficos en donde dabas cuenta de que no necesariamente las épocas de crecimiento económico habían ido acompañadas de un descenso de la pobreza. Y pensá que todavía es más grave aún porque la metodología de medir la pobreza en la Argentina, que se discutió muchas veces, nunca se Sí. modificó, en la época de Macri se quería hacer una reforma porque justamente lo que mide es por nivel de ingresos. Y te acordás que a Macri le decían el cemento no se come, ¿no? En relación a urbanizar zonas, a hacer cloacas, asfalto, etcétera. La manera de medir es por nivel de ingreso. Entonces, cuando vos bajas un poco la inflación o Planchás el dólar. subí los planes sociales o bueno, de alguna Exacto. manera le mejorás lo que va al bolsillo a estos sectores más vulnerables, te aparecen
modificando, claro, Con lo cual, pero la verdad que la pobreza estructural, que es la que no se está midiendo y que esa va a llevar muchas décadas a revertir, que hay gente que no tiene acceso a la educación, al agua potable, a la salud, Pero eso, a la vivienda. mira, es extraordinario, pero eso es con obra pública. Bueno, y el presidente dice, no quiero obra sí. pública. Alguien me recontaba que en los 90 se hizo mucha obra pública. Te Y voy fue a el correr salto un poquito ahí. cualitativo. La autopista Mar del Plata la hizo el Estado, la Panamericana la hizo el Estado. Es mentira, a ver, es mentira que Milei no quiere obra pública. No quiere obra pública en general, pero yo te aseguro que hay algunas obras públicas que están siguiendo su camino. Sí, por las que ejemplo, están Que las que ya gaseosas. estaban empezadas. Las que le conviene, muchas- o sea, no las que tienen una orientación En Bahía tan Blanca, por social, ejemplo, se si cortó quiere. todo. Pero porque no tiene financiamiento internacional. La Claro. Ruta 3, que está entre Monte y Las Flores con financiamiento internacional, Se sigue seguía construyendo. en principio. Bueno, Lo de que hecho, en debe- la reunión de ayer de Caputo de Francos con los gobernadores del Norte Correcto. Grande, uno de los temas de negociación, a propósito de la ley base, de las aprobaciones parlamentarias, era qué pasa con alguna de las obras públicas, a lo cual Franco se comprometía a rever el tema, mientras Milei estaba diciendo en este foro económico esto de que la obra pública era Está bien, una, pero, a ver, un son robo, etcétera, ¿no? Son las 11:36 de la noche, es bastante Sí. tarde. Déjenme soñar por un momento, déjenme ver, soñar por a ver, un momento, Pablo. ya que es tarde. Imagínense que en la Argentina no hay más déficit público. Se terminó el déficit público de acá a 1 año y medio, 2 años, pero se terminó de manera bien consolidada. No hay más inflación en la Argentina. ¿Ustedes piensan que va a desaparecer la obra pública con Milei o con Dios en el poder? Es Es necesaria. imposible. O sea, tenemos que ser un poco realistas. Esto es un plan de emergencia donde Milei está diciendo, no me importa, o sea, no priorizo el crecimiento económico, priorizo liquidar a la inflación. Una vez que esa peste esté liquidada, bueno, tendrá que empezar a gobernar de otra manera y si no... De hecho, los tendrá que números lo hacerse lo que dicen, ocurra. Pablo, porque es parte, él tiene que justificar el porqué de la paralización de gran parte de la Claro. obra pública. En este relato de la obra pública es sinónimo de corrupción, porque si vos ves los números del déficit cero al que se llega y que el gobierno dice no negocia, es el ajuste previsional, el ajuste de algunos sueldos en la administración pública Correcto. y la obra pública. Sin duda. Que cayó más del Sin duda. 80%. Fíjense, crecimiento mensual, la suba de los salarios, dicho por el INDEC hoy. 20% el sector privado registrado, casi en línea con la inflación que estuvo apenas por encima. 12,1% empleo público promedio. Quiere decir que ahí hubo licuadora, 8% perdieron. Sector privado no registrado creció el 11,2%. Son los que no tienen paritaria, no pueden negociar. Es lo que le dan a cambio de no perder empleo. Por eso se justifica o por eso se entiende que muchos, pese a tener empleos y un desempleo abierto en el tercer trimestre de solo el 5,7% de la población económicamente activa, es decir, con necesidad de trabajar o con ganas de hacerlo o en búsqueda de Sí. poder encontrar algún oficio, alguna tarea, algún trabajo, solo con ese desempleo igualmente la pobreza esté arriba del 41%. Porque Alberto Fernández y Cristina Kirchner inauguraron una cosa muy extraña que es la persona con empleo pobre. Correcto. En algún momento cuando vos tenías trabajo, digo, listo, el que tiene laburo no es pobre. Bueno, Uno tiende a pensar eso. se supone. No es lo que pasó en la Y Argentina esa- en el último tiempo. Y esa situación está tensionando mucho distintos ámbitos. Acaban de aprobar los docentes de ATEN en asamblea, la Asociación de Trabajadores de la Educación en Neuquén, que estuvieron de paro toda esta semana corta. Mañana y pasado son feriados, pero estos días no se dictó clases en las escuelas. Acordaron con la última propuesta del gobierno, por lo tanto, el próximo miércoles, después del fin de semana extra largo, volverían normalmente a dictar clases. No es un dato menor, esto sucedió hace un ratito nada más. Mientras tanto, en Río Negro, los estatales están a la espera de la convocatoria una paritaria, pero hablando de la Patagonia, lo que sigue muy fuerte es el conflicto de los trabajadores de la salud, más allá de algún conflicto del gremio UTGRA, el gremio que representa al Sindicato de Hoteleros Gastronómicos, que no logró el bono de 90.000 pesos que pidió y por lo tanto está haciendo un acampe en el corazón del centro cívico en Bariloche, que espera 90% de ocupación hotelera este fin de semana, en medio del fin de semana tradicional de la Fiesta Nacional del Chocolate. Pero más allá de eso, en Viedma, en Río Negro, como en General Roca, como en Chipoleti, no están atendiendo los hospitales nada programado. Es todo lo urgente. Porque dicen que no tienen recursos, porque no tienen instrumental, porque no tienen insumos y porque además se sienten mal pagos. Y porque la paritaria no los ayuda. Ayer compartimos algo de Alberto Beretilnec, el gobernador, cuando les dijo, bueno, si consiguen algo en el sector privado, váyanse. La reacción ha sido implacable. Yo solo quiero mostrar una imagen que a mí particularmente me parece que resume lo que siente el denominador común de aquel que está protestando, trabajador de la salud, al que aplaudimos en medio de la pandemia, al que dijimos que era el último eslabón al que había que recortarle, pero que
sostienen y afirman que esa tarea titánica de salvar vidas la están haciendo cada vez con más esfuerzo y cada vez les alcanza para menos a ellos y tienen menos instrumentales. Quiero que compartan lo que Romina Villegas, una médica terapista, reconocida especialista en terapia intensiva y parte del equipo del INCUCAI, en General Roca, produjo ayer con mucho político. Estaba sesionando el Consejo Deliberante, fueron los trabajadores de la educación a hacer una protesta, ingresaron, el Consejo Deliberante, los concejales dijeron, escuchemos, y allí produjo este reclamo. Miren. De 12 años, y yo le puedo mostrar a todos ustedes mi recibo de sueldo, y me gustaría que ustedes puedan mostrar su recibo de sueldo y comparemos actividades, ¿sí? Porque yo sé exactamente qué hago todos los días. A qué hora entro, cuántos pacientes veo, a qué hora salgo, a qué hora soy mamá, ¿sí? Y últimamente, para lograr llegar al fin de mes, dejo de ser mamá. ¿Por qué? Porque tengo que sumar horas en infinidad de lugares. Porque hago en la terapia del Hospital de Roca, he hecho en la terapia del Hospital de Ayer, porque somos varios médicos y no hay más en el Hospital de Roca, y ahora estoy haciendo la guardia externa del Hospital de Roca. Yo apuesto a salud pública. Yo vivo y deseo que todo el mundo pueda disfrutar de la salud pública. Y es una pena que nuestro querido gobernador nos invite a irnos, porque yo puedo conseguir trabajo fácilmente en cualquiera de las unidades privadas de acá. Fácilmente, porque tengo una especialidad que es muy requerida y que en pandemia fue muy alabada. Soy especialista en terapia intensiva y les juro que el dolor que generan esas actitudes nos llevan a esto. ¿Ustedes cuándo vieron a los médicos movilizados? ¿Ustedes cuándo vieron a todo el personal de salud unido? Ahora, y porque no damos más. Hasta acá llegamos y les pedimos a ustedes como nuestros representantes que hagan algo. No sé qué, pero hagan algo porque no damos más. Y lamentablemente la salud en el tiempo se deteriora, ¿sí? Y si uno no pone miguita a miguita cada cosa, vamos a quedarnos sin salud pública. Y es una pena porque todos la gozamos, ¿sí? Porque cualquiera que se cae, se tuerce, ¿quién acude? El hospital público. Cualquiera que necesita cualquier cosa, nace en el hospital público, se atiende en el hospital público. ¿Qué vamos a hacer cuando no tengamos más hospital público? Y lamentablemente tendría que ser norma que todos los funcionarios estén obligados a atenderse en el hospital público. A ver si invierten en nosotros y Allí estaba parte de lo que pasaba en el día de ayer. Independientemente de si estamos de acuerdo o no con el final, sí, todo lo anterior es de alguien exhausto que está clamando a gritos respuestas, que pide auxilio cuando son ellos los que auxilian todo el tiempo, como bueno, diciendo, hasta acá llegamos. Mira, datos, por ejemplo, respecto de los políticos que debieran atenderse en el hospital público. Vos te acordás que Néstor Kirchner había hecho esta unidad presidencial en el hospital sí, Argerich, en la época de Donato Spacavento, que bueno, nunca utilizó. Siempre fue Los Arcos. Sí, y paralelamente lo que decía la doctora, ojalá estuviera circunscripto a la provincia de Río Negro. Hoy no hay trabajo más precarizado en la Argentina que el de los médicos. Pero es que, claro, y no solamente en el sector de la salud pública. No. Vos fíjate que todo el sistema de salud está colapsado. Hoy un médico que se ha capacitado y se ha formado probablemente durante 10 o 12 años, depende de la especialidad, 10 o 12 años de estudio, por eso hay pediatras, por ejemplo, que es una de las especialidades que más renuncias ha tenido en todo el país, hoy tiene salarios que lo colocan prácticamente en la línea de la pobreza, en todos los sectores. Y lo que pasa en la medicina privada es una muestra de ello. Cuando nadie está conforme, los prestadores dicen que no les alcanza o no les alcanzaba con las cuotas que tenían pisadas por parte del gobierno anterior para poder solventar toda la infraestructura que requiere hoy la salud privada. Los médicos que recibían salarios de miseria y los pacientes que pagan sus cuotas con mucho sacrificio y dificultad no tienen una atención adecuada. Ni hablar del servicio de salud pública.
Hoy está precarizado el trabajo del médico. Como dijo esta doctora, tienen que hacer 3 guardias, tienen que tener 2 o 3 empleos. Estoy renunciando a ser madre, dijo en algún punto, porque no estoy pudiendo, porque tengo que hacer complementos, tengo que quedarme horas extras, etcétera, etcétera. Bueno, es un hecho político importante este, ¿no? No, es un hecho político. Por eso esto digo, es un hecho político. que es un botón de muestra que es más gráfico. Después tenemos conflictos múltiples, el despido del 50% de la planta de Frávega en 2 provincias, lo que está pasando en el sector automotriz, que no es menor lo del sector automotriz, porque en términos industriales la industria automotriz implica mucho. Toyota abrió un plan de retiros voluntarios de 400 empleados. Renault va a aplicar retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas para 300 empleados de su planta de Santa Isabel, donde fabrican 5 modelos distintos. General Motors ha vuelto a parar la planta por falta de insumos, la fábrica de Santa Fe, donde se fabrica y produce la Tracker, desde el día de hoy hasta el 14 de abril, insisto, por falta de insumos. Todo esto en el contexto de una caída fuerte de las ventas de autos, 36% en marzo, 30% en el primer trimestre del año. Más allá de las promociones y de que han bajado precios y de que muchos se quieren sacar el stock, aún sin poderlo reponer como agencia o concesionario, a propósito de no tener que ir a un banco a pedir plata para pagar salarios o no tener que cambiar dólares a un dólar que además se depreció en los últimos meses. Que no te conviene, hoy no te conviene. Con lo cual, efectivamente, hay ahí una situación que hay que ver cómo se resuelve, es cíclico, se va a recomponer, el gobierno apuesta al segundo semestre, los economistas dicen a la B corta, que validan desde Arriazu pasando por Rubinstein. ¿La B corta? Son muy benévolos. Déjame verla. Bueno, por eso. Y otros dicen, yo me gustaría verla. Pero Arriazu es el tipo más escuchado. El informe último de muy respetable. Arriazu ha sido más mileísta que el propio pronóstico que pueda tener Luis Caputo o Guillermo Francos cuando dijo vamos a estar volando en 2025. Sí, ¿te acordás? Brotes verdes, segundo semestre. Por eso, bueno, te cuento. Dame la posibilidad de confiar mínimamente. Bueno, hablemos un poquito del tema justicia nuevamente, porque Ricardo Gil Lavedra es noticia por partida doble en la noche de hoy, ¿verdad? Primero porque, bueno, se va a presentar en las elecciones. El otro día llenó una sala con muchas personas que lo están acompañando en esta reelección, en caso de que sea reelegido por los abogados de la matrícula. Y por otro lado... Todo esto en la ciudad de Buenos Aires, por cierto. Exactamente, en el Colegio Público de la Abogacía. El otro es este. Ahí ves a Maximiliano Abad junto con Ricardo Gil Lavedra porque fue distinguido por justamente el Nunca Más. En el radicalismo de la provincia de Buenos Aires esto debe ser La Plata, correcto. A propósito de haber sido uno de los hombres más importantes, naturalmente, Gil Lavedra, que ha tenido objeciones también para con la llegada de Ariel Lijo, ¿no es cierto?, a la Corte. Se ha mostrado bastante contestatario, ¿no? Sí, y además Gil Lavedra, por otro lado, lo que hizo hoy fue presentar un amparo. Yo lo había anticipado hace unos días atrás aquí en el canal. ¿Lo confirmó nomás? Hoy presentaron el amparo contra una parte de la ley de lavado. ¿Por qué? Porque hay una parte de la ley de lavado que a nosotros los abogados nos exige a informar a la UIF, a la Unidad de Información Financiera, operaciones sospechosas de nuestros clientes. Entonces, está violando la confidencialidad que vos tenés con el cliente, por un lado, y por otro lado, vos no le vas a estar preguntando cómo me pagas. A vos te pagan, punto. Lo cierto es que esta ley, que se votó hace poco en el Congreso, obliga a los abogados a informar. Imagínate, alguien me decía esto, que no sé si cabe, por eso te lo pregunto, vos sos la especialista, pero si alguien que defiende a un asesino, todos tienen el derecho a una legítima defensa, entonces vos vas como abogado y te dices, si yo lo maté, doctor, pero que sean benévolos. Busquemos el artículo. Entonces él empieza a buscar nulidades, etcétera. Todo. Imagínate si estuviera obligado a decirle al juez, usted no puede mentir. Claro. Usted tiene que, si el tipo mató, tiene que decir. Por ejemplo, un narcotraficante. No, ¿se entiende? Pero hay vos una como abogado, ponele, yo no defendería un narco, pero vos como abogado defendés un narcotraficante. ¿Sabés que la plata es de origen ilícito? Sí. Claro. Está muy bien, pero hay una analogía Pero alguien posible. Te tiene que pagar. Correcto. ¿Qué vas a decir? No, quiero que me pague... Pero independientemente del honorario del abogado, ¿no? Como dice Paulino, vos como secreto profesional... Claro, es la confidencialidad que tenés con tu cliente. Claro. Es un psicólogo. No un psicólogo, pero bueno, escuchás todo lo que te cuenta tu cliente. Claro, pero era confidencialidad. No tenés por qué vos ir a ventilar lo que tu cliente te está diciendo. ¿Entendés?
Entonces, yo bueno. lo tengo claro, pero por eso digo, pero hay analogía con esta idea. Claro, hay que ver qué pasa. Bueno, ya entró hoy al juzgado en lo contencioso federal número 4, Rita Island, es la jueza que interviene en este amparo presentado por el colegio. Hoy se confirmaron algunas cosas. En principio, se dieron de baja efectivamente más que 70.000, como anticipábamos ayer, muy bien Débora hacía foco, nosotros lo decíamos también, 14, 15.000, Adorni lo planteó en público en la conferencia de prensa esta mañana, el vocero presidencial, pero lo cierto es que se han dado de baja muchos contratos de personas que, como también marcábamos ayer, venían renovándole los contratos desde hace años, algunos de los cuales más de 10, en distintas dependencias, áreas, amén que los otros, que eran por un año, fueron renovados por 3 meses. Y ahí hay muchos planteos. Algunos dicen que van a ir a la justicia, otros en el gobierno dicen eso no le tememos mucho. Algunos fueron revisados porque echaron delegados que no podían echar, entonces tuvieron que rever la decisión. En algunos casos llegaron los telegramas, en otros no había necesidad de hacerlo, como contábamos ayer, que bien lo decía Lourdes. Y eso está pasando en la Agencia de Seguridad Vial de la Nación, en distintos institutos. En ACOM cerraron 24 seccionales. En ACOM están cerrando todas las dependencias de las provincias. Exacto. Por lo tanto, van a virtualmente despedir a todos. Hoy empezaron algunas cesantías y al resto le renovaron por 3 meses. La Secretaría de Trabajo también. Secretaría de Trabajo también, Ministerio de Educación. No te quepa duda que van a judicializar. Sea o no sea pertinente, yo creo que van a judicializar. Sí, conocemos cómo funciona la justicia laboral y probablemente sea una erogación para el Estado en 2 años, no sé, para ponerle un plazo a lo que puede llevar el trámite, ¿no? Pero bueno, ahí tendrá que evaluar el gobierno el costo-beneficio, ¿no?, de la decisión que toma. Sí, es verdad, la verdad que sí. Haciendo alusión a eso, alguien me explica, estamos hablando de la obra pública, me dicen, ¿por qué no se ejecutan las obras con financiación externa y que están generando multas? Porque es verdad, yo dije que se estaban generando, pero no todas se están ejecutando. Y lo que me dicen es, esto va a generar sanciones y se va a perder crédito para el futuro. Y hay créditos que son para alimentos a comedores también, y la plata está. Sería muy malo que no tengamos un nivel de ejecución alto con estos niveles de pobreza y demás. En el gobierno dicen, estamos revisando todo. De hecho, hoy se confirmó la suspensión de todas las cooperativas creadas entre 2020 y 2022 y ahí se habla de 11.000 contratos que se darían de baja. Sí, por ejemplo, por distintas y múltiples irregularidades. Es el último anuncio del día. Exactamente. Bueno, el gobierno está en una saga justamente de informar noticias de la misma índole. Con respecto a la obra pública, volvamos una vez más. Imagínate que hay un organismo internacional que te financia el 40% de la obra o el 60% de la obra. Lo que el gobierno no quiere es financiar la parte restante, al menos en esta primera etapa. Por eso insisto, esto es una etapa de crisis. Me cuesta creer que esto sea la regla a lo largo de todo el mandato de Milei. No tenemos más tiempo que, no sé, hacer una tanda. La hacemos. La hacemos. Y después te cuento